Hoy vamos a hablar de dos asuntos importantes. ¿Por qué a Jesús, más allá de que no lo reconocieron como Mesías por concepto, sino qué cosas hizo por las cuales se diferenció de las enseñanzas del judaísmo? Y el tema de la servidumbre y la esclavitud que tenían antes ante el ofrecimiento de libertad que presentó en ese momento Jesús para ese presente y al futuro. ¿Ok? Así que voy a compartir en pantalla en este momento un primer texto. Juan 10, 30, 33. Y ojo, si esperan aquí una lectura de Mauro Biglino, una lectura literal, o no te interesan los temas espirituales, obviamente no te va a interesar o no te va a llamar la atención. Pero como digo siempre, si de alguna forma te interesan los temas espirituales y profundidad, es decir, profundizar en los textos, bienvenido seas, porque de alguna manera vamos a ir un poquito más allá en la lectura, porque considero que existe el trigo y existe la cizaña, y ahí donde de repente, más allá de la manipulación de la Biblia, que podría ser la cizaña, en ese mismo libro también está el trigo, las cosas buenas que se pueden rescatar para recordarnos esa luz que está en nuestro interior. Entonces, en Juan 10:30 al 33 dice, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apiedrarles. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me piedran o me apedrean? Le respondieron los judíos, diciendo, por buenas obras no te vamos a apedrear, sino por blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, al de alguna manera ser uno con el Padre. Que ya sabemos que esto no es un tema de Trinidad, sino es un tema de unión de fuerzas. Porque de alguna manera Jesús reconocía la divinidad de donde él procedía y no era un simple ser humano. Entonces por eso está en la categoría más allá del ser humano. Pero bueno, ahora bien, ¿en qué contexto está todo esto? Vamos a ver. Si leemos aquí en Deuteronomio 5 del 7 al 21, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo la maldad que haga un jefe del clan, etcétera, etcétera. Es decir, no tendrás otro Dios, sino solamente yo, ya sea un Dios Elohim distinto o una creencia en Dios en imágenes de acero u otras imágenes de arena. Es decir, no tendrás otros dioses que vas a adorar, sino solamente a mí, porque soy celoso. Pero vamos más allá, en el sentido que para los oídos judíos Jesús estaba proclamando otro Dios. Fíjense. Deuteronomio 18, 15 al 22. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él van a oír, conforme a todo lo que pediste a Yahvé, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahvé me dijo, ha hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ok? Es decir, el profeta es aquel que habla el mensaje de Yahvé. Pero dice, más a cualquiera que no oyere mi palabra o mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, o quien yo no le haya dado mandamiento para hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción le ha hablado al tal profeta, no tengan temor de él. Es decir, aquel que diga que viene en nombre de otro Dios, de un Dios ajeno, o que pretende decir que está hablando en nombre de Dios, de Yahvé, pero dice un mensaje totalmente distinto, a ese profeta hay que matarlo. ¿Ok?
Seguimos. En Deuteronomio 13, 1 al 11 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y vamos a servirle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si aman a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te ha mandado que anduvieses, etcétera, etcétera. Es decir, aun si la señal ha de ocurrir, pero manda a adorar, o manda a esas personas que vieron esa señal a que vayan a otro Dios ajeno, ese profeta o ese hacedor de señales tiene que morir. ¿Ok? Punto número 2. Y aquí ya me dice: yo te saqué de servidumbre. Esto lo voy a tomar más adelante, el tema de servidumbre. Por lo tanto, aquí en otros textos habla expresamente en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus transgresiones por amar a mí mismo y no recordaré, por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Este versículo enfatiza que el perdón proviene únicamente de Dios y por su voluntad. Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 130, es decir, en Miqueas 7:18: que Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el pecado del remanente de su heredad. Y Éxodo 34:6-7. Aunque no estén los resultados de la búsqueda, es un pasaje clave donde Dios proclama su misericordia y perdón como parte de su carácter. Por lo tanto, el Antiguo Testamento establece claramente que el perdón de pecados es una prerrogativa exclusiva de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Pacto ofrecían servicios como sacrificios por los pecados, Levíticos 4:20-26. Pero estos eran símbolos que apuntaban al perdón divino, no como una autoridad humana para absorber pecados, sino que eso al final quedaba en manos de Yahvé. Entonces aquí, el único que tiene prerrogativa de perdonar pecados es Yahvé, ningún ser humano. ¿Ok? Otro punto. Bien, quisieran que observaran este punto interesantísimo en la curación del paralítico, para que vean cómo Jesús fue tan osado e ir en contra de lo que dictaminaba Yahvé con respecto a que Yahvé era el único que perdonaba pecados. Y obviamente los judíos creían que este Yahvé era Dios. Fíjense, Marcos ahí dice: al ver Jesús la fe de ellos, de los que llevaron al paralítico al techo y después lo bajaron, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Estos escribas son distintos a los fariseos, pero vienen siendo los mismos del montón, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla de este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, sino Yahvé. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, es decir, leía la mente, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ahora se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía la potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, tenía una instancia mayor que la que tenía Yahvé. ¿Por qué? Porque por lo menos leemos en Juan 8:58: antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ante la existencia de Abraham, ya Jesús estaba existiendo en otros planos. En Marcos 2:27-28 dice: el sábado se hizo para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Así que el Hijo del Hombre, es decir, Él, es Señor incluso del sábado, es superior a la ley. La reina del sur, dice Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación
y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí hay uno mayor que Salomón en este lugar, es decir, era mayor que Abraham, era mayor que Salomón, y se señoreaba más allá de lo que dictaba la ley. Podemos leer aquí en el texto 54 del Juan 8, más adelante dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Aquí hay otra denuncia donde fácilmente Yahvé, o mejor dicho, Jesús, le está diciendo en su cara que ellos creen conocer al Dios verdadero, pero en realidad ellos tienen como padre o como Dios a otra entidad que no es el Dios verdadero. Y tiene tanta potestad Jesús que luego al final de la conversación ellos creían, entonces le dijeron los judíos, aún no tenéis 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le responde, antes que Abraham fuese, ya yo era, ya yo soy. Porque él no viene en concepto de la carne, sino de espíritu, y en espíritu ya él preexistía. Es decir, él tenía otras autoridades distintas a los que estas personas tenían en la carne. Ahí Jesús le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? Porque Jesús sabía muy bien el pensamiento judío que ellos tenían del Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías rompediente, destructor, asesino, tipo David. ¿Ve? Y entonces Jesús, sabiendo que ellos le iban a responder como le iba a responder, le pregunta de quién es hijo. Y ellos le dijeron el resultado que él estaba esperando de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en espíritu le llama Señor diciendo, siéntate, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces remata y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Me entiende? Es algo así como le dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea que no puede ser el Mesías, ¿ve? Que ellos están esperando, hijo de David. Es un Mesías, hijo de Dios. No es a la manera de David, como ellos están esperando el Mesías, esperado. ¿Me entiendes? Ellos tienen, el Mesías que están esperando es hijo de David, pero Jesús le está diciendo, no, yo no soy hijo de David, yo soy hijo de Dios. Este hijo de hombre que ven aquí es hijo de Dios, el Mesías espiritual. Y aquí en este último texto, para saber el tema de la potestad de Jesús, en Mateo 22, en el verso 42, Jesús le dice al público, ¿qué piensan del Mesías o del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque se creía que el Mesías iba a venir por la descendencia de David. Le dijeron, de David, que el Mesías viene de David. Y Jesús dice, pues ¿cómo es posible que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor al Mesías, ¿cómo es posible que éste tendría que ser hijo? En dado caso, le llamaría mi hijo o mi descendencia, pero eso no es así. David, a nivel espiritual, en el espíritu además, ahí dice, le llama, por decirlo de una manera, le llama Señor, reconociendo que el Mesías espiritual, es decir, este Cristo, no vayan a pensar el concepto judío, por favor, es un concepto carnal, ya estamos hablando aquí en términos espirituales. Jesús realmente se sale completamente de este Mesías carnal y propone lo que sería un concepto espiritual de esta figura de conciencia mesiánica, al decir que David reconoció en el espíritu que hay una entidad de luz mucho más
poderosas en jerarquía que el propio David. Por lo tanto, el Mesías espiritual, el real Mesías espiritual que viene siendo Jesús, no viene de la descendencia de David, no se somete a la jerarquía de David, sino que más bien David reconoce y le llama Señor a este Mesías espiritual. Claro, ahora este Mesías es más tremendo, el Mesías espiritual es más tremendo porque el Mesías espiritual vino a rescatar a sus hijos, pero del imperio del diablo, no del imperio romano ni de ningún imperio, sino el propio imperio que impera en el planeta. El Mesías liberador de verdad, el libertador de verdad, pero de las garras de este dragón, de las garras de esta gente que nos han venido subyugando desde los inicios, desde el principio. Por eso es que es el Mesías espiritual, porque un Mesías carnal no iba a darnos libertad verdadera, sino que iba a ser subyugado por ese dragón. ¿Ves? Y Jesús sí sabía lo que está pasando detrás del telón. La razón por la cual a Jesús lo mataron es fácil, muy fácil. Primero, enseñó Jesús algo distinto a lo que enseñaba la Torá. Él enseñó una percepción espiritual, no solamente la de la carne. Eso lo vamos a ver más adelante. Dijo venir de su Padre, que es distinto a Yahvé. Es decir, la religión actualmente quiere pretender que Yahvé y el Padre, o en este caso el Dios verdadero Jesús, son los mismos. Y no son los mismos. Ya hemos hecho videos respecto de esta diferencia todas estas mañanas que he hecho aquí en el canal. Jesús hizo señales en nombre de su Padre y no de Yahvé. Perdonó pecados cuando ninguno podía hacerlo. Los acusó a ser siervos y esclavos y que la libertad viene de sus palabras, del Hijo y del Espíritu, y no de la ley. Entonces, hizo señales. Entonces, cuando leemos en la conversación de Juan 8:40, el famoso texto de Juan 8:40, que Jesús acusa a ser hijos del diablo, es decir, mis señales vienen del Padre, pero ustedes, vuestro Padre, no es mi Padre, vuestro Padre es el diablo. Les han hecho caso a un homicida y un mentiroso del inicio de los tiempos. Por lo tanto, por estas razones se diferencia, y por muchas más, se diferencia Jesús al concepto y al Elohim Yahvé. Porque hizo cosas en contra de lo que Yahvé dijo en su ley. Jesús perdonó pecados, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, terminamos este punto aquí. Lo voy a retomar más adelante. Vamos a ver unas distinciones. En números, aquí, en números 35:16 al 21 dice, si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. En el verso 19 dice, el vengador de la sangre dará muerte al homicida. Cuando lo encuentre, lo matará, ojo por ojo, diente por diente. Versículo 21, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Aquí, Éxodo 21, 23 al 25. Pero si le causan otro daño, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es lo que mandaba la Torá, ya ve. Deuteronomio 19:21. No te vas a compadecer, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho en los antiguos, en las escrituras lo que acabamos de leer, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio y por lo tanto lo vas a mandar a matar, ¿no? Cuando seguimos leyendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no se resistan a lo malo. Antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve la otra. Si te quieren quitar o si te quieren dar un pleito y quitarte la túnica, dale la capa. El que te obligue 1 milla, pon 2 millas. El que te pide, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, algo muy distinto a la filosofía de Yahvé. Mentalidad de siervos, ¿de dónde nace y por qué Jesús mencionó algo de transición de mentalidad de siervos o esclavos a la conciencia de ser hijos de Dios? Es decir, ser libres. Vamos a leer nuevamente el texto que habla aquí, donde de alguna forma, que aquí abajo en Deuteronomio 13, del 1 al 11, hay una parte que dice aquí, y en pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, y a él van a temer, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a él van a servir
y a él le van a seguir. Una mentalidad de siervos, servirle. Bien, vamos aquí ahora a leer ciertos textos del Antiguo Testamento. Fíjense, Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, no cuestionar, sino que ser siervos y seguir toda la ley. ¿Ok? Sigamos aquí. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballo de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Veamos aquí. En Lucas 17, del 7 al 10, dice: ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y dice: al siervo inútil, en Mateo 25:30, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? La mentalidad de siervo es hacer todo lo que se les mandó hacer, bajo la ley de Yahvé, creyendo que estaban haciendo todo lo que se les mandaron. Aquel que diga: pero por ti no echamos demonios, y por ti no hicimos esto, y por ti no invocamos en tu nombre. Jesús dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque entrar en los reinos de los cielos implica nacer de nuevo, no seguir toda la ley de pie a cabeza. Es por eso que aquellos que simplemente siguen ordenanzas con mentalidad de siervos son siervos inútiles. Y esto queda mucho más esclarecido cuando leemos en Juan 8:35 al 36: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis libremente o seréis verdaderamente libres. Entonces estamos hablando de una esclavitud, de una ley, de un viejo vino, de una tela vieja y por tanto una percepción caída de la carne. Y aquí la libertad comienza en el nacimiento de una percepción elevada en el espíritu. Por eso el tema de Nicodemo y todos los temas que estamos tratando aquí, porque se trata siempre, al dirigirnos a Jesús, a una realidad espiritual, nada que ver con los procedimientos de la carne, que en este caso sería de la Biblia hebrea o la Torá o de Yahvé, por las razones que ya hemos estado dando en este video. Entonces aquí el tema de la esclavitud es quedar esclavo del ritual, es quedar esclavo de todos estos procesos que al final siempre íbamos a quedar transgresores, siempre íbamos a quedar esclavos, nunca íbamos a quedar libres, porque la libertad parte, inicia y continúa desde el espíritu, nunca desde una tradición. ¿Me captan el punto? Seguimos aquí. Esto se parece mucho cuando en la parábola de los talentos Jesús de Nazaret de alguna manera da varios talentos a sus siervos. Y uno siembra un talento, a uno le dio 5 talentos, los sembró y los multiplicó por 5. Otro le dio 2 talentos y los multiplicó. Aquel que le dio un solo talento respondió: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por la cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene ahora 10 talentos, al que los multiplicó, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene o lo poco que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil
echadle en las tinieblas de allí, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Precisamente es por eso, porque se limitó a hacer lo que le dijo y no hizo algo más. Por eso es un siervo inútil. ¿Ok? No lo multiplicó, no produjo frutos del espíritu. ¿Ve la intencionalidad más allá de la percepción baja, lo que habíamos hablado en otro video? Seguimos. En Juan 15:15, a raíz de toda esta mentalidad de siervos, de que viene de Yahvé, y ya Jesús con sus parábolas y enseñanzas está hablando de que hay siervos inútiles, que a pesar de que hacen todo lo que les ha mandado a hacer, sigue siendo inútiles, porque esa no es la mentalidad que Jesús quiere. La mentalidad que Jesús quiere es esta, Juan 15:15. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Es una mentalidad de familia, no una mentalidad de servidumbre. Por lo tanto, con este texto que acabamos de leer, aquí nos llama a esa mentalidad de amigos, de hijos de Dios, hijos liberados del reino, donde precisamente había una mentalidad de siervos en la mente a causa de estas leyes que se dieron y que no se podían cumplir y estaban en constante angustia, y Jesús lo libera de todo esto. ¿Me captan el punto? Entonces, la técnica de Yahvé es todo muy bello y muy hermoso. Eres la niña de mis ojos, los defenderé, pero son unos gusanos, como ya habíamos leído en otros videos, no son nada, son siervos míos, y por cuanto nadie puede cumplir la ley, quedarán siempre en maldiciones haciendo sacrificios de animales para quitar los pecados, y ese olor grato será para mí. Y todo aquel que esté en contra será automáticamente exterminado, incluso en maldición. Incluso a mujeres, exterminando mujeres, infantes y animales, como la de Primera de Samuel. Todo, exterminar todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando leemos en Juan 8:13 al 16, leemos aquí en 14, dice: aún no doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, es decir, las percepciones bajas de la carne, de lo que ven y lo que escuchan. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, las percepciones del Espíritu. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y de donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Percepciones del Espíritu, de hijos liberados del reino. Porque yo no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Y qué dice Jesús en la última cena? Vendremos a Él y haremos morada en Él, porque ambos trabajan dentro de la persona. Cuando sale en Juan 8:15, ve lo que dice. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, y el que me envió el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? ¿Viste? El juicio es carnal. ¿Dónde está? Que no lo vemos. Si son dos, yo te veo a ti solo. Algo así: ¿dónde está tu Padre? Que no lo vemos. Y Jesús está hablando también del Padre, ¿ves? Como otro que rinde testimonio, solo que ellos no por su ceguera espiritual no podían ver a Dios. Dios es espíritu. Y ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. ¿Entiendes? Imagínate tú la locura. Los volvió loco a todos. Esto es lo que explicábamos anteriormente sobre las percepciones. Percepción elevada del espíritu. Aquí, la percepción elevada del espíritu, que sería el secreto, la visión espiritual, lo que comprendemos y meditamos cuando dice Jesús: ora en tu cuarto en lo secreto, luego de nacer de nuevo. Y la percepción caída de la carne,
visión física, lo que vemos y lo que leemos. Nuevamente Jesús hace un recalco de que ustedes juzgan según la carne. Nosotros vemos, porque nuestro juicio no se basa en el juicio humano, sino en el juicio del Espíritu, que sería bajo el fundamento del amor, y ahí es donde van a llegar a las mejores comprensiones. ¿Captan? Por lo tanto, de alguna manera, cuando Jesús nos dice en el texto, más abajo, cuando nos dice que vuestro juicio sea mayor que el de los fariseos, si no, no entrarán en el reino, es precisamente que no debemos caer en las percepciones de la carne. Lo que acabamos de leer aquí, en Juan 8:13, el 14. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, sino según la verdad. Porque es una visión, un juicio, pero una visión del Espíritu. Aquí entra que las enseñanzas de Jesús deben ser dadas según una visión del Espíritu y no una visión de la carne, porque vamos a caer en contradicciones, en la parte literal y todo ese tipo de cosas. Vamos a caer en servidumbres y no vamos a tomar el papel de ser hijos liberados del reino. Por lo tanto, para terminar aquí, ellos son del mundo. Primera es Juan 4, 5 al 6. Por algo Juan escribió. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. Y pueden discernir lo que viene del espíritu y lo que viene de las percepciones de la carne, que son errores, son limitaciones, son percepciones caídas, donde hay tergiversaciones, hay contradicciones, hay divisiones, todo ese tipo de cuestiones, donde el ser humano tercamente quiere crear nuevas religiones y nuevas posturas porque ve un error y entonces busca crear una religión en vez de ir y salir de la percepción de la carne y a la percepción del espíritu. Y para eso es necesario entrar al reino de los cielos siempre y cuando nazcas de nuevo, porque el reino de los cielos es un estado de conciencia. Salir de la esclavitud de la mente para ir a la conciencia del espíritu. Ese es el gran mensaje. Salir de la esclavitud de la mente e ir a la conciencia del espíritu. Eso es todo. Entonces, claro, por eso hay que ir viendo y analizando, por eso he dado ciertas reflexiones desde ya videos pasados con respecto al análisis profundo y espiritual de el mensaje de Jesús de Nazaret partiendo de la misma Biblia. Porque como yo dije al inicio y como yo dije en videos anteriores, ahí donde está la trampa, ahí está también la solución. Ahí donde está la cizaña, ahí también está el trigo. Porque precisamente te dicen, no, vamos a atacar al cristianismo, porque ahí de alguna manera nos dice un Jesús falso y crea ateísmo, crea nihilismo, crea dispersiones y obviamente tratan de alejar a las personas de la Biblia para no caer en cuenta del trigo que está dentro de la misma Biblia. No todo de la Biblia es malo, no todo de la Biblia es una contradicción, no todo de la Biblia es una mala traducción. Sí, hicimos programas anteriores sobre eso, pero para luego pasar a este punto, buscar el trigo y las zonas lumínicas que dejaron ahí, no lo ocultaron, y es ahí donde todo lo que aparentemente se desecha, aquello que desecharon los edificadores, es decir, aquellos buscadores desecharon, que es la Biblia, vino a ser la piedra del ángulo, vino a ser la solución. Más allá de considerar si la Biblia es un libro sagrado o no, es que ahí hay ciertas enseñanzas que hay que rescatar, porque todavía hay luz que se puede rescatar dentro del entendimiento. Pero esto nada más se puede lograr o si la persona está interesada, si la persona le importa estos temas espirituales. Si no les importa, obviamente va a desechar la Biblia y ya. Lo desecharon como edificadores, sin darse cuenta que ahí mismo están las piedras para sostener un nuevo edificio de transformación. Pero ya esa es decisión de cada persona, no puedo obligar a nadie, solamente exponer la información en esta casa de Proyecto Orión. Pero este no es el único video. Hay una gran lista de reproducción llamada Reflexiones Incómodas aquí. Ahí vas a encontrar análisis literales, análisis espirituales, vas a encontrar la lucha entre por qué hay divisiones entre el judaísmo y cristianismo y cómo ir a esas reflexiones profundas
sobre las percepciones caídas de la contradicción. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas aquí en Proyectorio y nos vemos mañana con otro programa más. Hasta pronto.